Bueno, esto es un error de principiante que muchísima gente comete. Evidentemente es muy peligroso que una marca dependa solamente de una persona, porque María Pombo mañana se cansa. Disney hablará con tu equipo de diseño, con ventas, con producción, con no sé qué. Y claro, Luis pensando, soy yo solo. O sea, pero bueno, imagino el palazo que tiene que ser para Luis, que la persona que más tráfico te trae a tu marca, que la persona de la que más dependes, coja y se abra otra marca. Que había un equipo que hacía lo que Luis quería y había un equipo que hacía lo que Blas Pombo y Pablo querían. Y no hay un concepto de marca potente como para sobrevivir a lo que les venía por delante. Aquí fue el año que empezaron a entender lo que era una marca, lo que era llevar el marketing de una marca, pero creo que llegaron tarde. Si me preguntas a mí qué ha pasado a nivel de marketing, pues creo que ha habido varios errores. Los más importantes para mí han sido: si te digo marca de ropa española con un toque un poco surfero, fundada por 2 hermanas y un exmarido, ¿sabes de quién estoy hablando? Efectivamente, hoy venimos a analizar el marketing y qué ha pasado con la marca Tipi Tent. Bueno, en este vídeo, como en todos los que hacemos analizando el marketing de ciertas marcas, vamos a ver cómo ha nacido, qué campañas han ido haciendo, qué cosas han ido pasando a lo largo de todos estos años y su punto actual. Supongo que ya lo sabréis, pero el punto actual de Tipi Tent no es muy positivo. Todo indica que va a cerrar, lo iremos viendo. Pero nosotros vamos a analizar todo este camino que han hecho durante 10 años. Vamos a ver lo que han hecho bien, lo que han hecho mal, con quién han contado, qué han hecho, qué han ido construyendo, cuáles han sido los que para mí, bajo mi punto de vista desde el punto de marketing, han sido sus mayores errores. Vamos a ver, por supuesto, qué cosas han hecho bien. Vamos a analizar por completo la marca y vamos a ver en qué punto se encuentran actualmente y cuál es el motivo. Así que arrancamos. Bueno, la marca nace en mayo de 2015, era un momento en el que estaba empezando el mundo de redes sociales, mundo influencers. María Pombo era de las pocas influencers que había en ese momento, sobre todo en Instagram, porque muchas estaban todavía pues en blogs, en YouTube, etcétera. María Pombo es de las primeras que empieza a subir contenido en Instagram, empieza a colaborar con marcas en Instagram y en este momento tiene 80.000 seguidores, que bueno, en aquel momento tener 80.000 seguidores era como tener ahora mismo 5 millones, porque era una auténtica barbaridad de seguidores. Entonces María Pombo empieza a trabajar con marcas, empieza a ver el retorno que ella le produce a las marcas y junto con Luis Jiménez, que es otro de los fundadores de la marca de Tipi Tent, deciden fundar una marca. Porque María veía todo lo que generaba otras marcas, veía lo que generaba, me lo invento, cuando trabajaba con H&M y se creía que ella montaba una marca y que se iba a poder llevar todo ese beneficio para su propia marca. Entonces, bueno, junto con Luis, que siempre había tenido como esta ambición de emprender, de lanzar cosas, etcétera, y había tenido otra empresa anteriormente, pues deciden embarcarse en esta aventura. Luis en ese momento era el novio de Marta Pombo, hermana de María Pombo. Llevaban una relación larguísima de, no sé si llevan 10 años, una cosa así, muchísimo tiempo. Y cuando María Pombo y Luis se pusieron a hablar, pues Marta dijo, oye, no me dejéis a un lado, yo también quiero participar. Y así fue como los tres fundaron Tipi Tent. Tipi Tent lo fundaron con una inversión inicial de 3.000 euros. Evidentemente esto es muy poquito dinero, pero al final era María Pombo con sus 18 años recién cumplidos, Marta con un poquito más, pero tampoco mucho más, Luis creo que tenía unos 23, 24 años, o sea, realmente eran niños intentando a ver qué pasaba, qué podían construir, a dónde llegaban. Entonces, bueno, evidentemente tampoco tenían mucho más dinero para aportar. Así que esto fue con lo que empezaron y de hecho, pues se puede ver al principio, se iré poniendo por aquí imágenes, pero se puede ver como todo es muy casero, muy hecho por ellos, hacían todo, hacían la web, hacían las fotos, hacían de modelos, hacían los diseños, cosían, o sea, hacían absolutamente todo lo que necesitaba hacer una marca de ropa y sobre todo la inspiraron porque, bueno, si lo seguís hace tiempo sabréis que ellos veraneaban en Cantabria, les gustaba mucho todo el mundo del surf, de la playa, etcétera. Entonces, bueno, de ahí salió un poco como la esencia de la marca que luego fue evolucionando. Es verdad que es una esencia muy de Luis, quizás María y Marta fueron después evolucionando hacia otro camino, pero Luis sí que se mantuvo mucho ahí. Entonces, bueno, era una marca que representaba bastante como este momento de verano, Cantabria, una sudadera en la playa, el mundo surfero, etc. Entonces, en 2015 arrancan con esta inversión bastante pequeñita y lo que hacen pues es sobre todo apalancarse de las amistades y conocidos de María Pombo. María Pombo en ese momento está saliendo con Morata, el jugador de fútbol, que de hecho también tenemos fotos de él vistiendo sudaderas de Tipi Tent, que fue el primer producto que sacaron. Y pues a partir de esto fueron reinvirtiendo todo lo que generaban con estas ventas. Lo primero que sacaron fue unas sudaderas, luego sacaron unas camisetas
camisetas, y hasta 2016 no sacaron ya más variedad de ropa, unos vaqueros, pantalones, etc. Durante todo este año, quien más cargó con el peso de la marca, pues porque más tenía como este espíritu emprendedor, etcétera, era Luis. María y Marta, si es que es verdad que estaban, ayudaban bastante. María es verdad que era bastante la imagen y las relaciones públicas, por así decirlo, de la marca. Todas las amigas de María Pombo empezaron a enseñar pues todos los productos que iban sacando de la marca. Y bueno, para mí aquí hay uno de los primeros malentendidos, por así decirlo, de la marca, y es pensar que cualquier influencer te iba a vender cualquier producto. Ellos estaban dirigiendo a un público pues de niños de 18, 20, 22 años, con un estilo pues muy surfero, muy de playa, muy de norte. Y es verdad pues que quizás la audiencia que tuviera, pues no sé, Teresa Andrés, o la audiencia que tuviera Nati Nat, por muy amigas que fueran de María Pombo, por mucho que lo quisieran sacar, no implicaba que esa gente tuviera ese estilo y que lo fuera a comprar. Pero bueno, entiendo que al principio te tienes que apalancar de estos contactos, de esta gente, y pues darle un poco de bombo a la marca a través de esto. Durante todo este año, pues Luis efectivamente estuvo tirando con todo el mayor peso de la marca, y en 2016 ya se empieza todo a oficializar un poquito más, ven que la marca sigue adelante, que tiene un poco de bombo, y ya pues se van a una oficina, entra un becario y también una diseñadora. También durante esta época se mete Pablo, el novio de María, ahora ya marido de María, como un cuarto inversor, un cuarto socio de la empresa, que le compra pues una parte a cada uno de los 3 socios para que todos estuvieran en igualdad de condiciones con el 25% de la empresa. Y aquí sí que yo empiezo a notar que se mueve un poquito más, que ya tiene un poquito más de actitud, que ya están un poquito más sabiendo cómo hacer las colecciones, cómo organizarse a nivel empresarial. Es verdad que no es la bomba a nivel empresa, pero bueno, déjase unos chicos de 19-20 años que para lo que tenían y para lo que sabían no está nada mal lo que estaban haciendo. Y de hecho este año es el primero que se dan cuenta de que tienen un filón que tienen que aprovechar, que es las colecciones de bañadores o bikinis, que es un auténtico triunfazo. Creo que se agotó súper pronto, tuvieron que volver a reponer y fue brutal, y de hecho es una cosa que nunca han dejado de hacer. Creo que hasta el día de hoy han seguido haciendo bañadores, y ha sido una cosa súper demandada en la marca y que ha marcado una adhesión después. Es más, Luis ha dicho alguna vez que gracias a esta colección de bañadores y bikinis pasaron de facturar 5.000 euros a 25.000, o sea, multiplicaron por 5 las ventas solamente a través de bañadores y bikinis. En este caso, evidentemente, eran bastante prudentes con la cantidad de colecciones, de colores y de modelos que sacaban, porque, bueno, evidentemente el dinero era más limitado, era una prueba, no sabían cómo iba a funcionar, y sacaron, creo que era 1 o 2 bañadores en 2 o 3 colores, no sacaron tampoco mucha más variedad. Eso sí, absolutamente todas las influencers del país lo enseñaron, o sea, absolutamente todas, creo que no quedó ni una sin enseñar el bañador. Evidentemente todas amigas de María Pombo. En aquel momento Marta creo que ya también empezaba a ser bastante influencer, y bueno, pues al final su grupo de amigas influencers, amigas de amigas, etcétera, pues todo el mundo ese verano enseñó el bañador de Tipitent, y creo que también eso fue una de las claves que hiciera esa multiplicación en la facturación. Y de hecho creo que esto es un buen ejemplo que hablábamos antes, este bañador que está mucho más pensado para niñas que tienen el gusto de María Pombo o del resto de influencers que no son tan surferas o no es un nicho tan concreto como podía ser por ejemplo las sudaderas. Todo el mundo lo quiso, todo el mundo le gustó porque era una cosa mucho más genérica, al contrario de cuando habían sacado sudaderas, que por mucho que Teresa Andrés o cualquier influencer te lo saque, si no es tu estilo y no va contigo, es más complicado que tú lo compres por mucho que una influencer te lo enseñe. Así que en 2016 el verano les fue estupendamente bien, y de hecho se lanzaron a hacer una colección de invierno, sobre todo para evitar la estacionalidad tan heavy que iban a tener, porque venían de vender sudaderas finitas de verano, ahora bañadores, y pues se jugaban que al final fuera una marca demasiado estacional. Entonces lo que hicieron fue sacar una colección para invierno, mucho más de otoño, pues con jerseys más gorditos, más de punto, que les ayudaba a sostenerse hasta que pudieran tener pues otra colección de bikinis el verano siguiente. Y algo que sí que me llama la atención este año, este 2016, que es el segundo año, casi primer año que están vendiendo, es lo promocioneros que eran. Tenían promociones cada mes de cosas por todo hacía un código de descuento, por todo había rebajas, y creo que aquí también fue un poquito un error de principiante, ¿no? Como tú ves que cuando haces una promoción el pico de ventas sube, es muy usual que caigamos en esa facilidad de, bueno, voy a hacer promoción a todo porque sé que así siempre va a haber picos de venta mensuales. Pero también eso al final, si lo pensáis, nos da un aspecto un poquito más de menor calidad, de que siempre hay promoción, entonces deja de tener como ese efecto de ahora o nunca. Sientes que, bueno, si no compras este mes, pues comprarás el siguiente, y si no es esta semana, pues la siguiente ya tendrá una promoción. Entonces eso al final puede hacer que
haga mucha más distinción de la normal entre un día normal sin promoción y un día promocional. Hay unos picos mucho más exagerados que te hace depender muchísimas promociones. Entonces, bueno, esto es un error de principiante que muchísima gente comete, que al final pues cuesta, teniendo la herramienta tan fácil en la mano, cuesta decir no voy a hacer promociones porque no me compensa a nivel de empresa, a nivel de marca. Pero bueno, fue una cosa que hicieron, les funcionaría y al final era un primer año complicado que salvaron muy bien, así que bueno, un primer año bastante bueno. En 2017, de nuevo, pues creo que ya en marzo, abril empezaron a sacar ya los bañadores. Evidentemente no podían esperar mucho más. Habían visto y vivido el éxito del año pasado y pues necesitaban volver a hacerlo realidad, volver a tener esos números, a vender tantísimo. Y de hecho hicieron varias estrategias que estaban muy bien pensadas. Se nota que aquí empezaban a ser mucho más profesionales, que empezaban a saber mucho más ya a qué jugaban. Por un lado sacaron la colección de bañadores y bikinis, pero como limited edition, por lo tanto, como o lo compras ahora o ya te vas a quedar sin ellos, que luego esto no fue muy así porque creo que luego repusieron o había muchas unidades o algo así, pero sí que lo vendieron como un ahora o nunca, que precisamente esto es lo que hablábamos ahora con el tema de las promociones. Cuando tú quieres que realmente una promoción tenga éxito, más que poner un descuento o una acción de rebajas, lo que tienes que hacer es un ahora o nunca de edición limitada, son estas y no va a haber más. Cualquier acción de estas que te haga ver que esto va a ser un producto exclusivo te ayuda a tener ese mismo pico de ventas que si hubiera una promoción, pero con el mismo margen de beneficio sin que tengas que reducir el precio. Así que esto estaba muy bien pensado, lo hicieron muy bien. De hecho, pues fue otra vez otro triunfazo de verano con los bikinis y con estas promociones. Y en segundo lugar, lo que también hicieron fue empezar a crear un poquito de comunidad, empezar a crear el hashtag TipiGirl, TipiBoy, para que la gente empezara a compartir sus looks, los empezara a etiquetar, empezara un poco a sentirse como parte de un movimiento que más allá de enseñar y comprar ropa, también era un movimiento como de comunidad, ¿no? Como de un estilo, de una esencia, de un modo de vida casi. En junio se quedaron sin stock de estos bañadores, pero sacaron después una nueva colección con un nuevo escroto. Se dieron cuenta de que no podían vivir sin los bañadores y bikinis, entonces lo pusieron estirar un poquito más y que hubiera como dos fases de lanzamiento, por así decirlo. Y luego en octubre intentaron hacer lo mismo que el anterior año, hacer una colección más de invierno para intentar que no fuera tan estacional. Y luego para hombre también una colección, pero ya más enfocada pues en camisas y una cosa un poquito más seria, no tan el aspecto surfer. Igualmente se notaba que aquí estaban un poquito más incómodos, les costaba un poquito más encontrar qué diseñar, qué le gustaba, qué ropa sacar. Aquí estaban todavía un poquito más perdidos, donde se sentían más cómodos era en lo que habían nacido, en el mundo más surfer, pero sí que es verdad que aquí empiezo a notar una distinción, empiezo a notar como dos líneas diferentes. Por un lado está la línea de Luis con un toque mucho más surfero, mucho más desenfadado, mucho más enfocado en las sudaderas, en las camisetas, y luego hay un toque mucho más de las Pombo y Pablo, que también se había unido, mucho más de ciudad, mucho más de vestir, camisas para hombre, blusas, tops, todo enfocado un poquito más a persona de ciudad, mientras que Luis seguía intentando tirar por el aspecto surfer por el que él había nacido y por el que le había gustado a él la marca. Entonces aquí sí que creo que bueno, al final sí que puedes ampliar y llegar a varios nichos, pero es verdad que la marca puede perder un poco de fuerza, y aquí sí que a veces llego a notar que había como diferentes opiniones y decían, vale, pues tú haces esta camiseta si yo hago este top, y tú haces esta sudadera si yo hago esta camisa. Entonces, bueno, al final queda la marca ahí en un limbo que no sabe muy bien de qué es la marca. Sí que todos tenemos en mente que es una marca surfera y tal, pero si te metes a ver estas colecciones realmente no tiene esa esencia de marca, pero tampoco tiene una esencia marcada en otra cosa. Entonces era como un poco un limbo. Por otro lado también aquí María Pombo estaba en boom absoluto, tenía más de 500.000 de seguidores ya, en apenas un año y medio había multiplicado muchísimo su número de seguidores, y evidentemente eran muy dependientes de María Pombo. De hecho, si vemos los posts en los que sale María Pombo, que son muchísimos, se ve que los números son astronómicos, y en el resto pues apenas hay comentarios, igual tienen 100 likes. Hay muchísima diferencia, y aquí es un tema que luego comentaremos, se volvieron muy dependientes de María. Y es verdad que Luis ha comentado alguna vez que igual tenían cosas en stock que les sobraban porque habían hecho cantidades de más, porque habían calculado mal, porque él no se había vendido tanto como esperaban. Iba un día María, se lo ponía, subía 4 stories y las horas estaba agotado. O sea que María sí que conseguía mucho mover la marca, pero claro, evidentemente es muy peligroso que una marca dependa solamente de una persona, porque María Pombo mañana se cansa o no quiere sacarlo más, o no puede porque le sale una colaboración con otra marca de la que no puede sacar otra ropa o lo que sea,
sea, claro, tu marca está destinada al fracaso. En este momento estaban así, luego es verdad que intentaron darle la vuelta y intentaron que no fuera tan dependiente de María, pero nunca llegó a valerse la empresa por sí misma sin que estuviera María. En 2018 venían de un año de ser bastante profesionales, de hacerlo todo bastante bien, de hacer un poco más estrategia de marketing, etcétera, y en este año pues bueno, siguen en la misma línea y empiezan a hacer campañas un poquito más diferentes, como por ejemplo la de rebajas de Navidad. Pues ya hacen un vídeo, hay un storytelling, hay una voz en off, hay unas secuencias grabadas, pues ya empieza a ser un poquito más una marca de verdad y lo que esperas de una marca de verdad. Y para sorpresa de todo el mundo, creo, con los poquitos números que tenían, porque realmente era una marca que aún estaban haciendo, que llevaba un año y medio de vida, les llama Disney para hacer una colaboración de Disney por TipeTent, en la que bueno, iban a sacar unas sudaderas, unas camisetas, etcétera, de la mano con ellos. Esto alguna vez Luis lo ha comentado y claro, de repente a él le llaman de Disney, él no entiende nada, él cree que es una broma. De repente, claro, llega Disney con todo su equipo, con todas sus herramientas, con toda su organización y le dicen, bueno, Disney hablará con tu equipo de diseño, con ventas, con producción, con no sé qué. Y claro, Luis pensando, soy yo solo. O sea, realmente la empresa era él, tenía un chico de becario, una diseñadora y poquito más. O sea, eran 3-4 personas y les llama Disney. Evidentemente esto es gracias de nuevo a María Pombo, es de nuevo la dependencia de la que hablamos de María Pombo. Disney no llamaría jamás a TipeTent, no por nada, sino porque Disney no sabría ni que existen. O sea, hay un montón de marcas de ropa con números como TipeTent o incluso más que TipeTent a los que Disney no llamaría. O sea, claramente fue una dependencia de María Pombo, que lo echaron para adelante y que bueno, al final salió bien. Evidentemente esto iba de la mano pues con un viaje de influencer a Disney donde se ponían las camisetas, iban todas las influencers, iba María Pombo, sacaban un montón de fotos, etcétera. Entonces bueno, evidentemente luego se ve que detrás de esto había un marketing y que la entrada de Disney fue entrar por Tipeee en vez de directamente por María para que tuviera un poco más de coherencia, pero bueno, que claramente era que querían una colaboración con influencers de España y creyeron que esto era lo mejor, porque es verdad que siendo objetiva es la marca que más relación cercana podía tener con los top influencers de España en ese momento, pues era esa marca y al final pues si tú quieres hacer cualquier acción era muy fácil entrar por TipeTent. María lo iba a aceptar porque al final era hacer crecer a su bebé, entonces bueno, iba a aceptarlo y me parece una estrategia inteligente por parte de Disney y bueno, atrevida por parte de TipeTent de que dijeran, oye, pues hacia adelante, si nos tenemos que poner a currar un montón, pues lo hacemos, si tenemos que echar horas, pues se echa, y si nos tenemos que meter en un departamento de ventas que no tenemos hasta ahora, pues se hace y se acabó. En mayo lo que sacan es una línea de bañadores, pero esta vez para chicos, después del gran éxito que habían tenido bañadores para chica, pero con control. Lo que hacen es juntarse con una marca que ya hace bañadores y que se va experta en bañadores de chico para sacar una colección gracias a ellos. Al final no sé muy bien cuál era el trato, pero bueno, en todas las publicaciones de Instagram de ese momento se ve que se les menciona, se les etiqueta, todos los envíos que hacen a influencers pues también los etiqueta, entonces bueno, entiendo que sería un acuerdo por ambas partes, un win-win de oye, pues una marca de bañadores se hace famosa, se hace reconocida, Tipeee baja el riesgo, no tiene que poner tanto dinero, no tiene que saber ahora cómo se hacen bañadores, sino que se los dan ya hechos, así que bueno, un win-win y una forma de ir creciendo mercado, ir llegando también a hombres, porque creo que desde que tomaron más las riendas María y Marta para hacer crecer su parte y para que fuera una marca no tan surfera, sí que es verdad que quizás la parte de hombre había quedado un poquito más de lado y quizás la que más se había explorado era la de chicas. Y para mujeres hace la misma estrategia que el anterior año, que es una colección limit que se acaba, que no se va a volver a repetir. Luego no era así, pero bueno, ellos lo dicen. En junio tienen un error garrafal con la tipografía en una camiseta que habían hecho miles de unidades, estaba mal escrito, tenía 2 fallos ortográficos porque era en inglés. Y bueno, muy en la esencia de María y de Luis, lo que hacen es hacer un vídeo bastante gracioso entre ellos en la oficina, mostrando pues que ha sido un error, que cómo hacen, que quién ha sido la culpa, etcétera. O sea, bastante divertido, bastante buena manera de hacerlo y de llevarlo. Y de hecho creo que tuvo como un poco de repercusión, sí que me acuerdo como que el vídeo se compartió bastante, fue bastante gracioso, o sea que una buena manera de resolver un problema. Pero es verdad que aquí empiezan a pasar cosas. Sumado a este error, que bueno, puede ser un error que lo tiene cualquiera, no pasa nada, es verdad que en verano sacan la misma colección otra vez, sacan los mismos conjuntos, sacan lo mismo, cambian los colores un poco, pero prácticamente es lo mismo. En invierno de nuevo, pocos diseños nuevos, muchos repetidos, poca innovación, poca cosa que te llame, y termina el año así. O sea, es decir, la mitad de 2018 ya empieza a truncarse y ahora entenderemos por qué. Empieza 2019 y hacen una acción que luego se convirtió en un poco icónica de ellos. Es verdad que ellos
A nivel producción y a nivel marca no han hecho grandes cosas, no han hecho grandes diseños, tampoco tenían conocimiento, yo creo, para hacer grandes diseños y ser súper innovadores, pero es verdad que a nivel de marketing sí que se nota, pues, pues que Luis ha estudiado periodismo, que María y Marta Pombo estaban en el mundo influencer, entonces veían bastante cosas creativas, acciones un poco diferentes, y ahí sí que de vez en cuando tenían tiempo para sentarse y planificarlo, sí que se nota que bueno, tienen algunas ideas creativas. Lo que hicieron fue en febrero, que era San Valentín, en vez de hacer pues lo típico que hacen todas las marcas, lo que ellos hicieron fue hacer citas a ciegas entre amigos. Esto es verdad que fue algo súper comentado y de hecho creo que a día de hoy hay una pareja que se conoció aquí, que se ha casado, o sea que la verdad que la historia les ha quedado estupenda. Pero bueno, sí, es una acción buena, graciosa. En abril sacan una nueva colección que de nuevo nada nuevo, no dice nada, ropa nueva, pero tampoco nada muy impactante. Y a la vez dejamos de ver tanto a María Pombo. Ya desde finales del año pasado hasta María Pombo cada vez sale menos. Es verdad que bueno, la marca era muy dependiente de ella, como habíamos hablado, y es verdad que ellos intentaban siempre separarse un poquito por lo que pudiera pasar. En este caso ya había bastantes meses que ya salía mucho menos, y en julio de 2019 es cuando nos enteramos que es que María Pombo ha sacado su propia marca de ropa, distinta a Tipi Ten. Es verdad que con mucho más con la esencia que ya tiene ese momento. Evidentemente todas sus seguidoras también habíamos crecido con ella, habíamos evolucionado con ellas y nos representaba mucho más el estilo de ahora de María Pombo que el del principio. Entonces bueno, María Pombo saca esta marca de ropa que es Name the Brand, que también ya ha cerrado. Y bueno, Luis ha confesado alguna vez que sí que le dio miedo, porque para Luis es verdad que Tipi Ten tenía quizás más importancia que para las hermanas o que para Pablo. Al final eran socios que bueno, se pasaban por la oficina, veían diseños, veían hacia dónde querían ir las cosas, pero no estaban en el día a día gestionando la marca. Entonces sí que entiendo que al final pues María Pombo decidiera hacer una cosa un poco más suya, que no tuviera que pedir permiso quizás, y que pudiera expresar un poquito más lo que era ella, que igual con el público de Tipi Ten no lo iba a conseguir tanto ya porque ya había evolucionado un poquito y no era tanto su estilo. Pero bueno, imagino el palazo que tiene que ser para Luis que la persona que más tráfico te trae a tu marca, que la persona de la que más dependes, coja y se abra otra marca. Que lo entiendo completamente, porque es lo que os digo, entiendo perfectamente que María Pombo había evolucionado y que ya no querría tener. De hecho, pocos meses más tarde Marta y Luis se divorciaron, por lo tanto también no sé si esto tuvo algo que ver, si María Pombo lo veía venir y dijo: yo quiero mi marca de ropa libre de líos y de enredos. También María Pombo hemos visto a lo largo del tiempo cómo le ha importado mucho lo que han hablado de ella, lo que le critican, lo que le dicen bueno, lo que le dicen malo, y al final cuanto ella más crecía, más duras eran esas críticas, más titulares salían. Entonces bueno, entiendo que también quisiera ella como alejarse un poco de la polémica y tener algo que dependiera de ella 100%. Es verdad que en mayo habían sacado nueva línea de bikinis, algunos diseños nuevos, estaban intentándolo, pero aquí se vio que faltaban manos. Si vemos su Instagram, aquí ya casi no contestaban comentarios, no estaban atentos a la gente les preguntaba por tallas y nadie contestaba, por errores en los pedidos nadie se decía nada. O sea, al final aquí sí que se nota que igual habían crecido por encima de lo que podían asumir con el equipo que tenían en ese momento, o que no habían sabido crecer, o que algo estaba fallando. Quizás también, pues si a los pocos meses después Marta y Luis se divorciaron, quizás tampoco estaban en el mejor momento personal como para llevar una empresa juntos, siendo totalmente honesta. Entonces bueno, sí que creo que aquí pasó algo, se les fue un poco de las manos la situación, la empresa, y aquí tuvieron como el primer bache, que luego remontaron un poquito, pero sí que creo que aquí ya tuvieron como el primer bache de decir: ostras, sin que esté todo el mundo aquí muy pendiente y que esté María Pombo por delante y que esté Marta súper metida y tal, con Luis un poco más organizando él, sí que creo que bueno, se iba un poco más a la deriva la marca. En cualquier caso, creo que este año habían facturado más o menos $500,000, lo cual está bastante bien. No son números increíbles, pero bueno, para una marca que llevaba 2-3 años, pues no, pues está bastante bien. En 2020, con el tema de la cuarentena, al final lo salvaron bastante bien, porque bueno, la suerte que tuvieron ellos siempre es de contar con tantísimos influencers a su lado que les tuvieran a ayudar, que al final en cuarentena nadie tenía nada que hacer, por lo tanto podían mandarles paquetes a los influencers para que crearan contenido en casa, para que hicieran fotos, para que se probaran la ropa. Y bueno, creo que esto les ayudó bastante a que la gente estaba aburrida, había poco que hacer, la gente tenía ganas de salir, entonces cuando empezó el buen tiempo pues tuvieron un pico muy grande de ventas. De hecho, Luis siempre ha dicho que el momento de la pandemia fue un momento que les ayudó bastante a crecer, a desarrollarse, y que fue como un segundo pico que tuvieron de ventas bastante importante. Es verdad que para mí este año pecan bastante de depender mucho de influencers. Si os vemos su contenido, casi todo era de influencers, casi no había fotos de ellos de catálogo, casi no habían hecho nada, simplemente mandar producto a los influencers para que lo sacara. Además, luego veremos, pero no pagaban influencer marketing, por lo tanto te limita mucho más, que tú puedes controlar el mensaje, cómo quieres que lo enseñe, qué contexto quieres que den de la marca, y al final pues eso, se queda en una marca más que manda mucha ropa a muchos influencers
Sí, la ves, sí es conocida, si hay alguna prenda que te gusta, pues probablemente acabes comprándola, pero no estás tampoco creando una marca, no estás contando nada, no hay un storytelling por detrás que te diga qué es la marca. Creo que la marca empezó con un estilo mucho más definido de lo que luego fue desarrollándose, y creo que el mensaje se diluyera tanto fue cuestión de que hubo veces que basaban toda estrategia de marketing en hacer envíos a influencers gratis y que lo sacaran porque eran amigas. Entonces, así no se puede crecer una marca. O sea, si tú pretendes poner todo tu potencial como marca en que una influencer te lo enseñe y sin ni siquiera ninguna pauta, porque no les puedes decir di esto, di lo otro, haz esta foto, dale este contexto, etcétera, pues evidentemente tu marca se va a acabar diluyendo en una marca de ropa, como hay muchas más. Sí que es verdad que al final de este año hicieron un par de sesiones de fotos, que de nuevo aquí se repite lo que habíamos hablado anteriormente. Para mí hay veces que la marca se ha dividido en dos demasiado. Una sesión de fotos es de Luis con sus amigos y otra foto es de unas chicas modelos en Lisboa. O sea, ni siquiera tienen coherencia, ni siquiera hay una colección conjunta de hombres y mujeres. Simplemente es lo que Luis quiere transmitir, que es su marca surfer deportiva de snow en la nieve con sus amigos, todo montaña, y unas niñas monas por Lisboa paseando monísimas. Aquí es cuando os digo que creo que había un equipo que hacía lo que Luis quería y había un equipo que hacía lo que Blas Pombo y Pablo querían, ¿no? Entonces creo que al final aquí es cuando se vuelve de nuevo a diluir la marca, porque no queda claro qué estilo quieres. En 2021 sí que yo creo que empezó ya la cuesta abajo y creo que ya no han podido remontar mucho más. En 2021 es cuando oficialmente Luis y Marta se divorcian. Marta pasa por una depresión muy gorda, apenas sale, creo que en todo el año ha salido una vez a principios de año y nunca más volvió a salir. Y al final lo que hacen para poder sostener esta situación es adelantar la colección de bikinis, creo que a finales de febrero o marzo ya la estaban lanzando. O sea, al final decían, vale, este es mi punto fuerte, sé que aquí voy a tener ventas, pues la lanzo ya, que la gente empieza a comprar y me quito de líos de hacer una colección de invierno, una colección de frío, empieza a vender ya y se acabó. Además también se empieza a ver que tiran mucho más de modelos y mucho menos de influencers. Si os acordáis, en 2020 estábamos hablando de que tenía una dependencia muy grande de influencers y que apenas había fotos que no fueran de influencers. Bueno, pues aquí se nota que las Pombo dejaron de meter tanta mano, de que dejaron de hacer tantos envíos, de pedir tantos favores, por así decirlo, y que lo que más había pues eran las sesiones de fotos que habían hecho y las exprimieron al máximo. Casi todo el contenido que hay es de modelos. O sea, esto era una parte que hacía mucho más María o Marta Pombo y que, bueno, al estar un poco más desvinculadas, un poco más alejadas de Luis, pues quizás esto pudo interferir en que se dejara de hacer esto. En octubre lo que organizaron fue un Camino de Santiago con creo que 20-30 influencers, en los que sí que estuvo María Pombo. Al final María Pombo pues seguía vinculada a la marca, seguía siendo socia de ella, entonces sí que intentaba seguir participando un poquito dentro de lo que podía pues con la marca y ayudando. Entonces bueno, en este viaje que fue Maria's Influx ella también estuvo, y de hecho a finales de este año se hace una campaña en la que María Pombo es imagen. Es verdad que es una campaña mucho más producida que lo que veíamos al principio, fotógrafo profesional, creo que se fueron a Suiza, era un hotel, o sea, sí que se nota que estaba mucho más trabajado, mucho más pensado, y bueno, sí que se nota que María Pombo se dio cuenta de que o se metía y sacaba ya algo y se movilizaba, o pues probablemente la marca se muriera. Aún así, casi a finales deciden abrir el showroom en pleno centro de Madrid. Es una mezcla de oficina con showroom. Mucha gente después hubo críticas porque la gente iba a comprar, nadie les atendía, no había gente, etcétera, y fue un poco como disputa. Luis luego ha explicado que no era una tienda al uso, no era una tienda en la que te fueran a estar atendiendo o ayudándote, sino que era una tienda oficina. Ellos estaban en una parte de atrás pues trabajando en la marca, y luego pues necesitabas cualquier cosa o necesitabas comprar cualquier cosa, pues te atendían, pero que no era una tienda al uso. Aunque es verdad que esto les puede hacer un poco más de daño que de favor. Aún así, cerraron el año con 1,5 millones de facturación, lo cual está estupendamente bien, pero un año muy difícil, yo creo, con el tema de solamente poder sacar casi bikinis al principio para sacar la marca adelante. Creo que también luego la acción con los influencers y la acción de María Pombo casi ya a final de año, creo que fueron dos acciones que ayudaron bastante a impulsar la marca, que estaba bastante cuesta abajo. Así que bueno, más o menos consiguieron salvar el año. 2022 sí que es un año que ya se complica bastante más. De nuevo vuelven a sacar bikinis en marzo, lo cual es muy pronto. También saca una colección un poquito más actualizada, de crochet, más colorida. Aquí sí que siento que ahora tiene un poquito de la esencia de Marta, o sea que sí que siento que Marta volvió a la empresa y volvió un poco a meterse en ayudar a la marca y en sacar la marca adelante. Y es verdad que en este punto podemos ver una marca que ya está consolidada, que ya hace ropa buena, hace ropa diferente, tiene buenos diseños, hace fotos de calidad, pero es verdad que no consigue crecer. Y yo creo que el no conseguir crecer viene de lo de siempre, de haber dependido mucho de María Pombo, y cuando María Pombo estaba a otras cosas, porque estaba con sus otras
otras marcas, sus otros eventos, sus otras cosas, se nota como todo decae y como no tiene la misma relevancia que podría tener si estuviera María Pombo en el día a día de la marca. Después de verano sacan una colección un poco más enfocada en las navidades, y aquí sí que noto cierta esencia de lo que era Name the Brand, muchísimo más alejado de lo que nació la marca, como nació la marca, con ese espíritu surfero mucho más Luis. Sí que creo que aquí toma un poco las riendas Marta y María de decir tenemos que sacar esto porque es lo que funciona y es lo que la gente quiere. Luis pues igual no pudo decir mucho porque al final estaba viendo como lo que se vendía era lo que decían María y Marta, por tanto no se pudo hacer realidad, yo creo, su sueño de una marca surfera. Y cerraron 2022 con 7 trabajadores, un showroom y bueno, una colección nueva que habían sacado con otro estilo diferente, para otras ocasiones diferentes. De nuevo, no hay una marca consolidada, aunque la empresa vaya bien, la empresa venda, la empresa se hable de ella, no hay una marca trabajada, no hay un storytelling, no hay un concepto de marca potente como para sobrevivir a lo que les venía por delante. En 2023 tienen que cerrar su tienda física, al final los números son los números y como os venía comentando, todo yo creo que se complicó un poquito de más cuando Marta y María dejaron estar tan encima del día a día en Luis, cuando todo dependía un poquito más de Luis. Es verdad que este año fue cuando aprendieron un poco a entender a su seguidor, a entender qué es lo que funcionaba en redes sociales y a llevar un poco las redes sociales como de verdad hay que llevarlas. Empezaban a hacer vídeos, empezaban a hacer trends, empezaban a usar canciones en tendencia, empezaron a hacer retos que había por internet. Empezaron por fin a ser una marca del 2023, o sea, una marca del día a día, que hay un community manager que tiene que salir, hay que salir a la calle a preguntar, hay que hacer bailes, hay que enseñar la ropa en vídeo, hay que enseñar modelos. Creo que aquí fue el año que empezaron a entender lo que era una marca, lo que era llevar el marketing de una marca, pero creo que llegaron tarde. Es verdad que aquí Marta se metió ya un poco más, sí que se le ve bastante más, está más en la tienda, enseña looks, etcétera. Se le ve bastante más metida, creo que fue porque vio que o se metía o todo se iba al garete de nuevo, pero creo que era tarde, o sea, creo que llevan ya muchos años viviendo de rentas, de repetir colecciones, de no sacar casi ninguna novedad, de sacar bikinis cuanto antes mejor para que podamos vender algo, de tirar mucho influencers. Entonces creo que lo empezaron a hacer bien, a nivel de marca tú ves, ya empiezas a ver algo, empiezas a reconocer algo, pero creo que fue tarde para remontar y porque ya había muchísima competencia. María ya tenía una audiencia bastante más mayor, Marta tenía ya hijos, ya no quería meterse en estos líos, entonces bueno, siento que el que se quedó un poco más estancado en la esencia que era Luis, y al final su marca ya no le representaba tanto. En 2024 ya hay poquita cosa, poquito movimiento, Marta y María dejan de salir tanto, de hecho en agosto es la última vez que salen y nunca más volvieron a salir en ninguna foto de Tipi Ten. Y luego pues nos enteramos unos meses más tarde, casi ya a final de año, que María y Marta habían dejado Tipi, que el único socio en ese momento era Luis. Ellas se habían desentendido completamente de la marca y de hecho bueno pues muy educadamente dicen que sí que hubo mala comunicación, que se nos enteraban de las cosas, que bueno, les costaba bastante estar en el día a día, en saber qué se hacía con la marca, en saber qué pasaba con la marca, y bueno, pues que también tampoco podían aportar mucho más. Creo que es un poco lo que hemos hablado. Al final María y Marta tienen muy claro su estilo y su estilo ha ido evolucionando, igual que ha ido evolucionando el de sus seguidores. Y unos meses más tarde, a finales de año ya casi, nos enteramos bueno, que hay unas facturas pendientes de pagar de unos 20.000 euros. Fue cuando un poco Marta y María tuvieron que salir a decir que ellas ya no eran socias de Tipi para que no se relacionara esa deuda que había con ellas. Sino a día de hoy, ¿cómo está la marca? Pues la marca está al borde de cerrar, al borde de la desaparición. Llevan desde finales de año en rebajas, ahora mismo hay un outlet total en su web en todas las vertientes que tienen. En lo que llevamos de año, que estamos ahora a mediados de marzo, han publicado 5 posts, creo que son, o sea, prácticamente ya nadie está llevando eso y bueno, pues es una marca que evidentemente en unos pocos meses ya no estará y habrá desaparecido. Una pena porque justamente este año hacían 10 años, pero bueno, no han llegado a cumplir. Y si me preguntas a mí qué ha pasado a nivel de marketing, qué he podido analizar, qué errores ha pasado, pues creo que ha habido varios errores. Los más importantes para mí han sido, por un lado, la dependencia de María Pombo. Creo que era una dependencia normal al principio porque al final nació por María Pombo, nació porque ya tenía una comunidad y querían sacar rentabilidad, igual que lo sacaron otras marcas, pero creo que no valoraron lo suficiente que una marca factura no solamente porque lo saque María Pombo, que también, sino porque hay un equipo detrás que gestiona todo, gestiona los diseños, la producción, que es algo que la gente quiere ver, las campañas, los modelos,
todo, absolutamente todo, que evidentemente María Pombo factura muchísimo, es la mejor influencer que hay ahora mismo en España y creo que no tengo dudas al respecto, pero sí que creo que no supieron hacer una transición un poquito natural y ir poco a poco desligándose de la figura de María Pombo. Por otro lado, creo que se apalancaron mucho en influencer marketing, lo cual también está bien al principio, pero no supieron gestionarlo. Como os decía, era influencer marketing sin pagar a nadie, solamente por ser amigos, y lo que pasa en estos casos es que evidentemente tienes la exposición, tienes el alcance, tienes el renombre que te da que te saque todos los influencers de España, pero tienes un problema de concepto, tienes un problema de que la gente no va a saber nada de tu marca porque tú no puedes obligar a nadie a que diga una frase concreta o a que dé un contexto sobre la marca. Esto es lo que se hace cuando se paga una colaboración y por eso se pagan, para que tú puedas controlar un poco el mensaje publicitario que tú quieres trasladar y que quieres transmitir con tu marca. Evidentemente, si tú solamente mandas cajas de ropa, pues la marca se diluye y llega un momento en el que la marca simplemente es una marca de ropa que sacan muchos influencers, pero no sabes lo que hay detrás de ellos. Por la parte del otro socio fundamental, que es Luis, el mayor error que veo, que ni siquiera es un error, simplemente es una forma de vida, creo que Luis, y lo ha dicho abiertamente muchas veces, su prioridad es vivir, es viajar, es vivir cómodamente, es tener su rutina, tener sus prioridades, que es su vida antes que el trabajo, lo cual está estupendamente bien, pero quizás no puedes meterte en una marca y tener tus horarios y que nadie pueda atarte, por así decirlo, porque al final una empresa ata y una marca ata y hay un equipo detrás que también tienes que guiar y que orientar y que hacer mucho trabajo de estar con ellos, explicar las cosas y que sean parte de todo. También es una cosa que no hemos comentado, pero Luis, a la par que Tipitent, abrió 2 empresas más. Una que abrió con Marta también en su momento, que era de accesorios para mascotas, y otra una agencia de redes sociales. Y no es compatible una vida sin ataduras con un equipo que depende plenamente de ti. Y por otro lado, creo que el tercer error fue la diferencia de estilos. Por un lado, Luis tenía en su mente un concepto, las hermanas Pombo tenían por su mente otro concepto. Ambas partes querían que ese concepto y ese estilo se mantuviera en la marca. Siento que las hermanas Pombo fueron evolucionando más en su estilo y sus seguidores también han ido evolucionando más en su estilo, y Luis se ha mantenido mucho más estable en lo que era hace 10 años. Por lo tanto, creo que aquí fue cuando empezó un poco a descompensarse lo que unos querían, lo que otros defendían, lo que le gustaba a la audiencia, lo que la audiencia esperaba. Creo que aquí hubo un mix de todo que al final hizo que fuera insostenible que esto se mantuviera. Así que bueno, con pena por lo que ha acabado pasando, que es al final un outlet y una liquidación de la tienda por cierre. Este ha sido el análisis de Tipitent desde que nació como una marca buena, de una empresa que estaba creciendo. Me parece inteligente la decisión que tomaron de rentabilizar, de crear una marca. Creo que en algún momento tuvieron acciones muy buenas, tuvieron años muy buenos de crecimiento, de diseño, de innovación, de hacer un poco de estrategia, de ver qué funcionaba. Creo que luego pues eso, hubo demasiadas cosas que se metieron por el medio que hicieron que fuera más complicado la evolución de la marca. Creo que llegó un momento en el que se estancó y luego empezó a decrecer y no hubo manera de retomar eso. Así que bueno, a día de hoy, mitad de marzo, no sé qué pasará en un mes, pero a día de hoy, mitad de marzo, la empresa sigue, pero con un outlet total de todas las prendas para ya liquidar y deshacerse de ello. Como siempre, os leo en comentarios qué opináis, qué os parece. ¿Habéis comprado en Tipitent alguna vez? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis de por qué ha cerrado? ¿Qué opináis de toda esta evolución que ha tenido la marca? 1.000.000 de gracias por ver estos vídeos. Dejadme también en comentarios cuál queréis que sea la próxima marca que analicemos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.